¿qué tal? Les voy a explicar un modelo de la clase de fenómenos de transporte que después se utiliza también en el curso de mecánica de fluidos. Vamos a trabajar con la ley de la potencia para luego simplificar el modelo con un modelo de la ecuación de Newton para obtener la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Qué vamos a modelar? El flujo de un fluido de Ostwald-de-Well o ley de la potencia es lo mismo, por un ducto horizontal en sección circular de radio R mayúscula. O sea, estoy hablando de un tubo, solo que lo estoy diciendo de manera muy elegante. Un tubo con radio R mayúscula, cuyo factor motriz es el gradiente de presión. O sea que hay una bomba que está empujando este fluido y está moviéndose el fluido suficientemente lento como para que se encuentre en un régimen laminar, y estamos diciendo que está completamente desarrollado. Cuando digo eso, lo que quiero decir es que a lo largo de todo el tubo que voy a modelar voy a encontrar un perfil más o menos como lo que estoy describiendo aquí en este dibujito. Entonces, para esta tubería lo que estoy aquí mostrando en mi gráfico es que la velocidad del fluido es una velocidad en z. Para este modelo voy a considerar un volumen de control, que es este rectangulito azul que tengo aquí. En este volumen de control de tamaño diferencial hay una entrada de presión y una salida también de presión con un diferencial de presión. Esto quiere decir que ingresa una presión y saldrá del volumen de control una diferencial, que lo más lógico sería que es una diferencial de presión que se pierde, y eso es lo que mueve nuestro fluido. Para nuestro modelo vamos a partir de un balance de fuerzas en Z. Eso quiere decir que vamos a tomar en cuenta todas las fuerzas que entran y salen de nuestro volumen de control. Como podemos ver, estoy tomando en cuenta la presión y el término de diferencial de presión que sale, por eso tiene signo negativo, y el esfuerzo cortante. Notarán que tienen áreas diferentes. Los términos de presión no es otra cosa que sustituir o despejar la expresión de presión es igual a fuerza sobre área. Estoy multiplicando el área por la presión para obtener efectivamente la fuerza. Ahora, como les decía, utilizo áreas diferentes. Pi por radio al cuadrado es el área transversal. Es decir, esto es un círculo, que es el área que atraviesa el fluido en mi ducto de área seccional circular. Esta área de acá, en cambio, será el equivalente a lo que llamamos típicamente el área envolvente de un cilindro. 2pi por radio es el perímetro y el diferencial de z es el grosor de esta figura o de este pequeño volumen de control. Evidentemente, estos términos que ya taché se eliminan y vamos a acomodar nuestro pequeño balance en forma de una ecuación diferencial. Por eso notan que yo ya escribí aquí el diferencial de presión, que, los cambié de lado. Puse en un solo término el diferencial de presión con respecto a z, o la derivada, y en el otro término puse los términos que sobreviven. Evidentemente se anulan también los términos de pi, y vamos a tener 2 tau sobre r. Ahora, una de las cosas que consideramos desde la clase de fenómenos de transporte, siempre y cuando el tamaño de la tubería no sea muy grande, es considerar que la caída de presión únicamente depende de z y es empíricamente constante. En este curso vamos a tomar esta consideración también, y si la caída de presión con respecto a z es constante, la puedo sustituir por una letra tal cual que es una constante. Yo decidí ponerle una b. Despejando esta última expresión, solamente esta parte donde tengo el cursor, despejando el esfuerzo cortante, me queda la constante por radio sobre 2. Ahora, un pequeño recordatorio sobre el tipo de fluidos que estamos trabajando. Esta gráfica, que seguramente has visto muchas veces en tu clase de fenómenos de transporte, es el esfuerzo cortante por la velocidad de corte. Si los datos experimentales del fluido tienen un comportamiento lineal, como esta línea roja, estamos hablando de un fluido newtoniano que se describe con la ecuación de viscosidad de Newton. En el caso de que no sea así, y como ejemplo puse esta curvita verde, no es el único tipo de curva, también puede estar por aquí abajo. Si tenemos una curva como la verde, entonces tenemos un fluido que se comporta de acuerdo a la ley de la potencia, o un fluido de Ostwald-de-Well.
esta ecuación, la de la ley de la potencia, la escribí aquí y la voy a escribir en lugar de tau. Por eso ves que reescribí la ecuación de aquí arriba, solo que en lugar de tau ahora voy a utilizar la ecuación de la ley de la potencia. ¿Cuál es el objetivo de este pequeño modelo? Vamos a sacar, igual que en otros modelos de fenómenos de transporte, el perfil de velocidades y luego relaciones con velocidad máxima y velocidades medias. Entonces, tomando nada más estas dos partes de mi igualdad, despejo el diferencial de velocidad en z, que es lo que voy a integrar, y paso el diferencial de r a este lado de la expresión. Notarás que yo ya dejé afuera de la integral las constantes, y también notarás que como el elemento de la derivada está elevado a la n, necesito toda la ecuación elevarlo a la 1 sobre n. Cuando hago esto, los términos que no estaban expresados en función de este exponente quedan afectados por el 1 a la n, y los elementos que estaban elevados a n quedan ahora elevados a un exponente 1 que por lo tanto no se escribe. Los límites de la integral, bueno, como yo quiero el perfil de velocidades, integro desde el punto en el que la velocidad sea 0 a cualquier variable de velocidad z. ¿Y en qué posiciones corresponde esto? Bueno, la velocidad va a ser 0 cuando yo esté en la pared del tubo, porque normalmente los tubos están quietos y no se están moviendo, y la correspondencia de la variable de la velocidad en z la voy a tener en cualquier radio, es decir, con la variable r. Hacemos esta integral y entonces vamos a obtener el perfil de velocidades. Notarás que este signo menos ya no aparece aquí, y lo que hice de este paso a este paso es que aproveché para cambiar la posición de mis límites para hacer una integral más sencilla. Ahora, para determinar la velocidad máxima, bueno, ya sabemos que vamos a tener una velocidad 0 justo en la pared de los tubos. ¿Por qué sucede esto? Si el tubo está quieto, entonces la monocapa molecular de fluido que esté adherida a la tubería tendrá que emular o igualar su velocidad a este fluido, a este límite físico. Y el resto del fluido tendrá cierta libertad. Cuando hablamos de fluidos newtonianos, nos acostumbramos a la idea de que es un perfil parabólico, y lo lógico siempre es que cuando radio es igual a 0, tenemos la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque es la posición más alejada de las paredes de la tubería y por lo tanto es la posición en la que hay más oportunidad de que el fluido tenga su velocidad máxima. Con esta simplificación, en r igual a 0, este término desaparece y nos queda esta ecuación de aquí abajo. Para poder hacer el cálculo de la velocidad media, volvemos a utilizar un concepto que probablemente aprendiste en tu clase de balance de masa y energía, y es la definición de caudal volumétrico. El caudal volumétrico es igual a la velocidad por área. Quizás no te lo dijeron en ese curso, pero la velocidad que estamos usando es la velocidad media. Esta ecuación de aquí, para mí, es la forma más sencilla de obtener la velocidad media. Hay otra que te permite obtener la velocidad media a partir de hacer una doble integral. No soy particularmente fan de enseñarle esa ecuación a mis estudiantes, por eso te presento esta. ¿Y en qué consiste este procedimiento? Bueno, el denominador lo voy a dejar igual y el numerador, que es caudal otra vez, lo voy a sustituir por una expresión en términos diferenciales. Si yo hago la derivada del volumen por el diferencial de área, otra vez voy a tener el equivalente macroscópico de velocidad por área. ¿Por qué hago esta integral? Bueno, como sucede que la velocidad es diferente de acuerdo a la posición en la que yo me encuentre con respecto al radio, estoy diciendo que en radio igual a 0 tendré la velocidad máxima y cuando esté justo en la pared tendré la velocidad mínima o 0. Entonces lo que planteo es un promedio ponderado. Cuando somos pequeños aprendemos el promedio aritmético, que significa que sumamos todos los elementos y luego los dividimos entre el total de los elementos. Cuando hablamos de un promedio ponderado, quiere decir que cada elemento lo estamos multiplicando por una ponderación que lo hace más grande o más pequeño. En este caso, el elemento ponderado que consideramos es un diferencial de área. Entonces, yo multiplico
la velocidad en cada posición de R por su correspondiente diferencial de área, y evidentemente cuando yo divido esta expresión entre área voy a obtener como un promedio ponderado la velocidad media. Entonces, en lugar de poner esta velocidad, yo sustituyo el término completo que ya obtuve del perfil de velocidad en Z, que es esta ecuación de aquí. Y lo único que me hace falta es identificar qué voy a poner como diferencial de área. Como el área transversal por la cual pasa el flujo es un círculo, entonces área es igual a pi por radio al cuadrado. Y el diferencial de área será el término de aquí, 2pi r por dr. Notarás que ya moví las constantes de este lado. Esta r cuadrada la moví para acá, este 2 lo moví para acá, todo este coeficiente completito lo puse aquí. Los dos términos numeradores se multiplican por r, haciendo que este término quede r al cuadrado, y cuando aplico el límite se convierte en una r mayúscula. Esa es la razón por la cual al agregarle 2 unidades a este exponente termina siendo más 3. Y como se elevó r al cuadrado, la integral queda sobre 2. En este caso, la r minúscula se multiplica con esta r que es la variable. Tengo r al cuadrado. Al integrar me queda r cúbica. Y este exponente completo es el que aparece aquí. Notarás también que este denominador, 1 sobre n más 1, lo saqué como constante de la integral. ¿Qué otra cosa hice? Ya que tengo la integral, como esta r elevada a la 1 sobre n más 3 son puras constantes, la saco de este corchete. Y entonces tengo un medio menos 1 sobre n más 3. Ok, ¿qué hago dentro del corchete? El primer paso es que hago denominador común. Por eso ves que tengo la multiplicación de ambos términos aquí en el nuevo denominador. Eso significa que de este lado, que ahora es un 1, tengo este coeficiente 1 sobre n más 3. Y de este lado, con el signo menos, tengo multiplicado el 2 por 1, que es este de acá. Ok, vamos por partes. Este 2 se elimina con este 2 de aquí. Este r cuadrado elimina a estos 3 independientes que son exponentes de esta r. Este término de aquí termina siendo 1 sobre n más 1, que es el equivalente al término que tengo acá. De hecho, quizás lo pude haber dejado idéntico, en lugar de hacer denominador común también. Este término se va a eliminar con este término de acá. Y entonces me queda como velocidad media, después de toda esa eliminación de términos, esta expresión de aquí. Igual que en la clase de fenómenos de transporte, voy a hacer relaciones para obtener velocidad media sobre velocidad máxima y velocidad media sobre velocidad en z. Empiezo con la primera, las transcribo tal cual para poder hacer simplificación de términos, y notarás que los coeficientes son comunes, este de acá con este de acá, y entonces me quedan solamente los términos en función de n que se van a dividir. Una vez más, hago denominador común, que es lo que puse aquí en rojo, y como me quedan los dos numeradores únicamente n, entonces aplico la ley de la tortilla con los denominadores y esta es la expresión final. Me paso ahora a la relación del perfil de velocidades con respecto a velocidad máxima. Una vez más, transcribo los términos completos. Los coeficientes desaparecen porque son el mismo término. Los denominadores desaparecen porque son el mismo término. Y notarás que sobreviven únicamente los numeradores que tienen estas r's. Todos estos términos, como están elevados a un exponente 1 sobre n más 1, es el equivalente a que este término que puse en rojo, todo, aunque ya no lo escribí, está elevado al mismo exponente. Por facilidad algebraica lo escribí así para que te fuera más visible porque el término final es únicamente 1 menos r minúscula sobre r mayúscula, y todo esto está elevado al exponente que afecta a estas variables, 1 sobre n más 1.
Hasta aquí habremos terminado nuestro ejercicio de fenómenos de transporte, pero me interesa, como quiero mostrarte cómo es que obtenemos la ecuación de Hagen-Poiseuille, hacer el caso particular para fluido newtoniano. Para fluido newtoniano, recordamos que la expresión, la ley de Newton, es justamente esta de aquí. La diferencia entre la ley de la potencia, que es esta de este lado, y la ley de Newton, es que en la ley de Newton, en lugar de llamarse K, esta proporcionalidad, le llamamos viscosidad, y este exponente n tiene un valor de 1, por eso no aparece. Entonces, el caso particular, como te acabo de decir, n es igual a 1 y K es viscosidad. Si sustituimos estos valores aquí, bueno, aquí ni siquiera aparece la K, 1 sobre 1, que ahora es el valor de n, me da 1, más 1 es igual a 2, que es el perfil parabólico que yo esperaba obtener. Y en este término de velocidad media sobre velocidad máxima, me vengo para acá, es esta expresión. Como n vale 1, pues este término va a ser 1 más 1, que es igual a 2, y aquí abajo 1 más 3, que es igual a 4. Esto significa 2 cuartos, que es el equivalente a decir un medio que tengo aquí. ¿De dónde sale esta expresión? Ok, yo ya tenía que la velocidad media es esto de acá. Una vez más, hago todas las simplificaciones donde dice n, le pongo 1, y eso significa que esto queda 1 sobre 1, 1 sobre 1 más 1, esta va a quedar al cuadrado, este va a ser un cuarto, entonces me regreso acá, y justamente ese es el término que tengo. De una vez sustituyo la K para que sea el término de viscosidad. Recordarás que al inicio de este modelo yo definí esta constante, la constante B. ¿Cómo la definí? Dije que era la derivada de la presión con respecto a Z, que en otros momentos le llamamos caída de presión, por el signo menos. Sustituimos la B por el valor que en realidad sabemos que corresponde. Aprovechamos para sustituir en lugar de radio diámetro. ¿Por qué hacemos esto? Porque en realidad los diámetros son mucho más fáciles de medir y los radios no tanto. Los radios nos permiten tener errores de medición. Además, como ya quedé que este es un valor constante, en lugar de ponerle derivadas, puedo decir que son deltas, delta P o caída de presión con respecto a una distancia definida. De esta expresión, además de que hago simplificaciones, lo que hago es despejar la caída de presión. Y la caída de presión despejada me permite obtener tal cual la expresión que llamamos la ecuación de Hagen-Poiseuille y que funciona para Reynolds en un régimen laminar razonablemente debajo de 2100. Esta expresión puede utilizarse para algunos viscosímetros capilares. No es muy precisa, tiene un amplio rango de error, pero si no tienes a la mano otro material, bueno, es una manera de inferir la viscosidad. Me parece que tengo en algún lugar videos de algunos de mis estudiantes en los que han hecho pruebas con distintos fluidos probando esta ecuación. Los voy a buscar y de ser posible te pongo algún enlace a estos videos demostrativos en la descripción del video. La relevancia de este modelo es que se utiliza también para trabajar en mecánica de fluidos, para que podamos aplicar la ecuación de Bernoulli no únicamente a fluidos newtonianos, sino a fluidos que siguen la ley de la potencia. Espero y mi explicación haya sido razonablemente clara, y si no, te invito a que le pongas pausa para que hagas la revisión matemática entre un renglón y otro, y de cualquier manera te invito a que conozcas mi canal de divulgación de ciencia, cuyo enlace te voy a estar dejando en pantalla. Gracias y hasta pronto. Había fuerzas derivadas de la presión.